Es el tiempo de reflexionar en la palabra de Dios y en lo que Dios tiene para decirle a su iglesia. Estos domingos pasados hemos estado hablando acerca de la epístola a los Efesios. Hemos comenzado una serie de reflexiones acerca de esta epístola tan especial. Y hoy vamos a considerar lo que Pablo dice en el capítulo 3. Ya lo leímos hace un momento, capítulo 3 de Efesios. Es un capítulo un tanto extenso, pero es una parte de la epístola que tiene un sentido muy especial dentro del propósito con el cual Pablo escribió esta epístola. Lo dijimos al comienzo, Pablo escribió esta epístola, aunque lleva el título de Efesios, pero en realidad la epístola estaba dirigida a un grupo de iglesias, no se sabe exactamente cuántas, pero era un grupo de iglesias que estaban ubicadas en la región donde estaba la iglesia de Éfeso. Era una región griega en el tiempo de Pablo, y a ese conglomerado de iglesias Pablo dirigió esta epístola, la cual fue conocida por todas ellas. Creo que es importante hacer aquí un brevísimo resumen de lo que hemos dicho hasta ahora, porque Pablo, a través de esta parte que hemos visto de la epístola a los Efesios, nos ha dicho primero que somos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Amén. Somos bendecidos con toda bendición espiritual. Hemos sido sellados con el Espíritu. Luego Pablo le dice a los Efesios y nos dice a nosotros con toda certeza, con toda afirmación, Pablo dice que somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Hemos sido salvos, somos salvos cuando hemos puesto nuestra fe en Jesús. Pero también nos ha dicho para qué fuimos salvos. Fuimos salvos para formar parte de la familia de Dios, fuimos salvos para mostrar en nuestra experiencia al mundo la gracia transformadora de Dios, y también fuimos salvos para buenas obras. Así que dentro de ese marco en el que Pablo viene escribiendo, entonces vamos a considerar esta mañana lo que dice Efesios capítulo 3. Aquí en esta parte de la epístola, Pablo se identifica a sí mismo como quien ha sido declarado, nombrado, no sé qué palabra usar exactamente, designado, asignado, para llevar a cabo algo en nombre de Dios, para decir algo en nombre de Dios. Por eso en el versículo 2 dice: ustedes seguramente han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Lo que Pablo está diciendo es: yo he sido delegado, autorizado, he sido asignado por Dios mismo, no por ninguna organización humana, ni por ninguna iglesia, ni por ningún congreso, ni por un cónclave, por nadie, sino solo por Dios. He sido asignado, he sido autorizado para decirles, afirmarles lo que hasta aquí les estoy diciendo con respecto a su salvación, con respecto a su identidad como cristianos y con respecto también a lo que es su lugar dentro del gran propósito de Dios. Es muy importante entender eso. Y ahora que Pablo nos afirma eso, entonces podemos comenzar declarando lo que es el aspecto sustancial que Pablo enfoca aquí. Dentro de este capítulo 3, Pablo habla de la iglesia, de la conformación de la iglesia, pero habla también de lo que es el verdadero papel de la iglesia en la historia y en el mundo. Y específicamente Pablo nos habla del amor de Cristo
en la iglesia. El amor de Cristo en la iglesia. Yo quisiera que usted pensara en estas preguntas. ¿A quién usted nunca abrazaría? Claro, hoy día no podemos abrazar a nadie, ¿ya? Pero normalmente nosotros sí abrazamos a muchas personas. Pero ¿usted a quién nunca abrazaría? ¿Qué persona usted consideraría, miraría, tendría presente y usted en su corazón pensaría o sentiría fastidio o repulsión para abrazar a determinada persona? ¿A quién usted nunca abrazaría? Yo le preguntaría también, ¿usted abrazaría a su peor enemigo? Yo no sé si usted tenga enemigos. Espero que no. No es bueno tener enemigos. Pero si usted encontrara a alguien que le ha hecho mucho mal, un mal muy grande a usted o a su familia o a alguien a quien usted ama, ¿usted abrazaría a su peor enemigo? Yo he estado pensando mucho en esas preguntas esta semana. Y saben, no son preguntas fáciles de responder. Tenemos que ser francos y sinceros. Nosotros debemos ser como Cristo en todas las circunstancias. Y yo creo que eso lo tenemos claro. Si somos cristianos, debemos ser como Cristo en todas las circunstancias. Pero ¿sabe cuál es nuestro problema? El problema es nuestra vieja naturaleza que se opone. Ya porque hay resentimiento, ya porque hay en alguna manera distanciamiento, ya porque hay rencor o hay dolor o hay no sé qué, nuestra vieja naturaleza se opone. Por eso nosotros no siempre podemos estar seguros de lo que haríamos. Esto nos lleva a pensar, y quiero que reflexionemos en eso esta mañana, en lo que es realmente la iglesia. Si el amor de Cristo está en la iglesia, y ahora vamos a ver eso, entonces a la luz de eso, ¿qué es la iglesia? Mire bien, si el amor de Cristo está en la iglesia, entonces, ¿qué es la iglesia? Miren esto bien. La iglesia es el abrazo del profundo amor de Cristo. ¿Vamos bien o no? ¿Amén? La iglesia es el abrazo del profundo amor de Cristo. Pablo parece estar tratando de sensibilizar el corazón de los cristianos gentiles hacia sus hermanos, los cristianos judíos. Históricamente entre gentiles y judíos nunca hubo una buena amistad, una buena relación. Realmente se repelían de una forma terrible los unos a los otros. Y Pablo trata de sensibilizar, trata de mediar en esa situación para acercar a los cristianos judíos con respecto a los cristianos gentiles. Y yo me preguntaba, ¿habrá habido un momento, al menos en la narrativa del Nuevo Testamento, habrá habido un momento en que judíos y gentiles cristianos, porque estamos hablando de gentiles cristianos y judíos cristianos, no de los que no eran cristianos, sino de los que lo eran, habrá habido un momento en que se abrazaran? Y yo me di a la tarea de mirar, de buscar. Tiene que haber habido un primer momento en que cristianos gentiles y cristianos judíos se abrazaron, se encontraron y se abrazaron. Nos faltaría tiempo para entrar en detalle con respecto a eso. Pero déjenme decirle, probablemente en el capítulo 11 de Hechos, cuando Lucas nos habla de la iglesia que se fundó en Antioquía, en la ciudad de Antioquía, esa iglesia se formó por la predicación de cristianos judíos que
comenzaron a tener cierta simpatía hacia la cultura griega y le predicaron a los griegos en Antioquía, dice Lucas. Y muchos griegos gentiles creyeron en Jesús. Entonces allí se formó una congregación gentil en la ciudad de Antioquía. Eso llegó a oídos de los líderes en Jerusalén. Entonces los apóstoles, que eran judíos, cristianos judíos, y la iglesia en Jerusalén, que era cristiana judía, enviaron un delegado a Antioquía para que fuera a ver lo que estaba pasando allá. Entonces enviaron a Bernabé. Bernabé es conocido por su actitud mediadora, por su don de mediador. Bernabé fue el que ayudó a Pablo cuando Pablo conoció a Cristo para que pudiera ser aceptado en la iglesia. Tenga presente eso. Y Bernabé fue a Antioquía y Bernabé vio toda esa gente, todos esos gentiles que habían creído en Cristo. Y yo estoy seguro que Bernabé fue y le dio un abrazo de hermano en la fe en Cristo Jesús a todos y a cada uno de esos gentiles, porque no podríamos esperar menos de alguien como Bernabé. La iglesia es algo que nunca nadie imaginó. La iglesia nació como proyecto en el corazón de Dios. La iglesia es en el contexto en el que se da, yo diría, algo inaudito. Porque uno se pregunta, ¿cómo pudo ser posible que personas tan distanciadas como judíos y gentiles llegaran a verse compartiendo una relación tan improbable? En el versículo 6, aquí en el capítulo 3 de Efesios, dice, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Saben, hermanos? Nosotros podemos ser parte de una iglesia, esta iglesia o cualquier otra iglesia o congregación. Nosotros podemos ser parte de una iglesia sin comprender plenamente lo que es la iglesia. Déjenme decirles, por una parte la iglesia no es, ojo, la iglesia no es una institución. Una institución que hace que todas las personas, por obligación política, tengan que formar parte. La iglesia no es tampoco una organización jurídica. Aunque las iglesias cristianas tenemos una personería jurídica que nos da existencia legal y todo eso está muy bien y es justo y necesario, pero más allá de eso la iglesia es mucho más que una organización jurídica. La iglesia no es una religión. La iglesia no es un grupo de personas en donde todos nos consideramos buenos y donde le decimos a los demás, aquí estamos los buenos, ustedes los malos están allá. La iglesia tampoco es un ente multirreligioso como predican muchos hoy en día. No importa si usted es musulmán, si usted es hindú, si usted es un brahman del Tíbet, o usted es un agnóstico, o usted pertenece a algún tipo de movimiento religioso, aunque no sea cristiano, pero tiene alguna idea de Dios, usted es iglesia. No, la iglesia no es un ente multirreligioso. Pablo busca que sus destinatarios tengan una visión madura y sana de lo que es la iglesia. Ojo, una visión madura y sana de lo que es la iglesia. En el versículo 11 del capítulo 2, Pablo menciona que por causa de la actitud cerrada de los judíos, los gentiles estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Dentro de la concepción de iglesia que Pablo tenía, él entiende que no puede haber iglesia cuando hay quienes están excluidos. Eso es absolutamente cierto. No puede haber iglesia cuando hay quienes están excluidos. Entonces, lo que surge aquí la pregunta, ¿cuáles son las cosas que nos aproximan a una sana comprensión de lo que es la iglesia? De tal manera que podamos, si en alguna forma pudiéramos estar dándole lugar a conceptos equivocados con respecto a la iglesia, podamos corregirlos y comprender lo que realmente es la iglesia. 3 cosas quiero subrayar aquí. Por una parte, la iglesia es un ámbito de plena aceptación. Ojo con eso, la iglesia es un ámbito de plena aceptación. Vamos a tomar el versículo 6. Allí dice, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. En este versículo Pablo menciona 2 cosas. La primera cosa es que la iglesia es un ámbito de plena aceptación. En la segunda parte del versículo 6 dice que los gentiles son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Copartícipes, o sea, que tienen parte, que tienen también derecho, que también les corresponde, copartícipes de la misma promesa, copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio, lo mismo que los cristianos judíos. Ahora bien, el deber de la iglesia es predicar el mensaje del evangelio. Y el mensaje del evangelio es arrepentimiento y salvación. No hay salvación si no hay arrepentimiento. El arrepentimiento conduce a la salvación. Ese es el mensaje del evangelio simple y sencillamente, con todo lo demás que implica, sin ninguna clase de discriminación. La expresión o el concepto de discriminación es una armita de doble filo que muchos están blandiendo y enarbolando hoy en día. Y si no me aceptan como soy, si no me aceptan lo que soy, si no me aceptan la clase de vida que quiero vivir, me están discriminando. Y la iglesia es vista hoy en día en primer plano, según algunos, como una organización religiosa que discrimina. Pero déjenme volver a subrayar, la misión, el deber de la iglesia es predicar el arrepentimiento y la salvación sin ninguna clase de discriminación. Todos son llamados al arrepentimiento. Judíos y gentiles, dice Pablo, son llamados al arrepentimiento. Todos son llamados a ser salvos. Por tanto, el evangelio es para todos. El evangelio es para todo aquel que quiera oír y quiera arrepentirse. Por eso, como el apóstol Juan decía, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pablo habla aquí de la promesa de Cristo por medio del evangelio. Ahora, quiero que me entienda esto, la promesa en Cristo Jesús es que todos serán salvos si aceptan el evangelio y se arrepienten. Esa es la promesa de Jesús, es la promesa que tenemos en Cristo. Y arrepentirse es reconocer mis pecados. Arrepentirse es ponerme de acuerdo con Dios en cuanto a lo que es pecado. En cuanto a cómo Dios ve el pecado, en cuanto a lo que Dios señala como pecado, en cuanto a lo que Dios define como pecado. No es lo que a mí me parece que es pecado, no según mi gusto, según mi parecer, sino lo que dice Dios. Así que el arrepentimiento es ponerme de acuerdo con Dios. Así que es reconocer mis pecados y volverme a Dios. Jesús nos recibe como sea que vengamos a Él, en la condición en la que sea que vengamos o hayamos venido a Él, Jesús nos recibe o nos ha recibido, no para dejarnos así como vinimos a Él, sino para transformarnos. En el capítulo 1 de la primera epístola a los Corintios, capítulo 1 de la primera epístola a los Corintios, en el versículo 6,
el apóstol, perdón, en la primera de los Corintios, en el capítulo 6, versículo 9, primera de los Corintios capítulo 6, versículo 9, el apóstol Pablo habla de personas que vinieron a Cristo tal y como eran, pero Jesús los recibió y no los dejó como vinieron a Él, sino que los transformó. En el versículo 9 del capítulo 6 de Primera a los Corintios dice, versículo 9 dice, ¿no sabéis, ojo, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se engañen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No se engañen. Y luego Pablo dice, y esto erais algunos de vosotros. Miren, esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Saben, hermanos, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y yo creo que la mayoría de nosotros entendemos eso. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Ahora, todo cuerpo tiene dos brazos, ¿sí o no? Todo cuerpo tiene dos brazos. Y con los brazos nosotros abrazamos o rechazamos a la gente. Cuando nosotros abrimos nuestros brazos a alguien, le estamos diciendo te amo, te acepto, te aprecio, te valoro y lo abrazamos. Así que el cuerpo de Cristo tiene los brazos de Cristo para abrazar al pecador que busca a Dios. No para que siga en su pecado, sino para que se arrepienta. Por eso toda persona que llega a la iglesia debe ser abrazada por el amor de Cristo a través de la iglesia. Debe sentir en medio de su dolor, de su soledad, de su vergüenza, de su frustración o en medio de su perdición, debe sentir que alguien la ama y la valora. Sí, la iglesia es un ámbito de plena aceptación. Por otra parte, entonces, en la iglesia quedan excluidas las diferencias. Miren bien esto, en la iglesia quedan excluidas las diferencias. Esto nos lleva ahora a la primera parte del capítulo 6. Del versículo 6 de Efesios 3. La primera parte. Los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. En la iglesia quedan excluidas las diferencias. Ahora, observen esto, después del descenso del Espíritu Santo en Pentecostés, surge la iglesia propiamente, pero surge la iglesia como una comunidad de personas que tenían una fe en común. La fe de la iglesia era Jesucristo como Salvador y Señor. El mensaje de la iglesia es Jesús es Salvador, Jesús es el Señor. Ese era el mensaje de la iglesia, esa era la fe de la iglesia, esa era el centro de la fe de la iglesia. No había nada ajeno ni diferente a eso. Esa era la fe de la iglesia. La primera iglesia que se formó, la primera iglesia cristiana, se formó en Jerusalén con una membresía, llamémoslo así, una membresía netamente judía. Y más tardíamente se formó una iglesia entre los gentiles, como les decía hace un momento, pero se formó una iglesia más allá de una iglesia meramente local, se formó una iglesia mucho más amplia, mayormente por el trabajo misionero de Pablo entre los gentiles. Pero en todo ese proceso de formación de la iglesia, subsistía la profunda brecha de la antipatía étnica y religiosa. Y esa brecha no fue fácil de sanar.
Ese odio no fue fácil de subsanar. Ese alejamiento no fue fácil de solucionar, a pesar de que ya eran cristianos, tanto judíos como gentiles. A los judíos les costaba trabajo aceptar que los gentiles fueran salvos. ¿Cómo así? ¿Un gentil salvo? Yo no puedo creer eso, pensaban los judíos. Pero a los gentiles les costaba aceptar que los judíos eran sus hermanos en la fe. ¿Un judío mi hermano en la fe? Jamás. Y habría de pasar mucho tiempo antes de que ambas comunidades tuvieran un acercamiento. Y Pablo comenzó a trabajar en eso. Y Pablo sabía que eso solo era posible sobre la base de la sangre de Cristo. Por eso en el versículo 13 del capítulo 2 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hermanos, hermanas, Jesús no tuvo reparos en derramar su sangre por todos. Jesús no se fijó en las diferencias. Jesús derramó su sangre en la cruz por todos. Pero en el plano humano a muchos les resulta muy difícil aceptar a otros por causa de las diferencias. Y Pablo insistió mucho en eso, en cuanto a que en Cristo Jesús las diferencias desaparecen en la iglesia. En la epístola a los Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo 26, miren lo que Pablo dice. Gálatas capítulo 3, versículo 26. Allí dice, porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Cristo está en usted, Cristo está en usted, en usted, en usted, en usted. Cristo está en mí. ¿Sí o no? De Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Cómo les parece? ¿Ah? Ahora bien, eso significa que el Evangelio y la promesa de salvación es para todos, sin excepción, sin discriminación. En ese sentido, la iglesia no debe discriminar a nadie, absolutamente a nadie. La discriminación no tiene que ver absolutamente nada con plantearle a alguien la posibilidad de cambiar. La discriminación no tiene nada que ver con ayudarle a alguien a encontrar una mejor perspectiva de vida. Si una persona de alguna manera se siente inquieta, se siente mal, se siente culpable o se siente acusada por su conciencia, o el Espíritu Santo le hace ver que ciertas cosas en su vida, en su personalidad, en su carácter, en su estilo de vida no están bien, y esa persona quiere cambiar y quiere tener una perspectiva de vida mejor, y la iglesia está dispuesta para ayudarle, eso no es discriminación. El mundo ha llevado esto al plano de la permisividad. Sé lo que eres libre para hacer lo que eres, tienes derecho a hacer lo que eres, lo que quieras hacer, lo que te nazca hacer, lo que te venga la regalada gana hacer. Eso debe ser, es lo que dice el mundo. Ahora en cuanto a eso la iglesia no puede hacer nada. Nosotros como iglesia no podemos ni prohibirle ni impedirle a nadie que viva la clase de vida moral o ética o lo que sea, como quiera que sea que la quiera vivir. Pero la Biblia mantiene eso desde la perspectiva de Dios en el plano de la moralidad, de los principios y de los valores de Dios que no cambian. Desde la perspectiva humana, la iglesia simplemente proclama lo que son los valores y los principios de Dios que no cambian. No cambian ni cambiarán jamás. Entonces,
En la iglesia quedan excluidas las diferencias en cuanto a quienes el evangelio ha de ser proclamado, anunciado, para que se arrepientan y vengan a Cristo, si en su corazón responden al llamado del Espíritu Santo. Entonces, esto nos lleva al tercer aspecto. La iglesia es un campo de sanidad y de consolación. La iglesia es un campo de sanidad y de consolación. En los versículos 17 al 19 hay algo que es definitivamente grandioso. Miren lo que dice: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Miren bien esto. En el capítulo 11 de Hechos, yo lo citaba hace un momento, en el capítulo 11 de Hechos, el apóstol Pedro es llamado por la iglesia en Jerusalén a rendir cuentas de por qué entró en la casa de un gentil, un hombre que se llamaba Cornelio, que era un soldado romano. Pedro entró en la casa de él y encontró a una cantidad de personas que Cornelio había reunido, les habló de Cristo y esas personas aceptaron a Cristo, y allí nació una especie de iglesia doméstica en la casa de Cornelio. Y Pedro fue llamado a pedir cuentas por eso, a rendir cuentas por eso. Cornelio era un gentil, menospreciado por los judíos, pero Cornelio buscaba a Dios. Cornelio era un hombre que buscaba a Dios. Y cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, él se dio cuenta de que este hombre, junto con su familia y otros invitados, eran personas que estaban buscando a Dios. Y cuando Pedro fue llamado a rendir cuentas, él dijo: ¿qué podía hacer? ¿Quién era yo para estorbar lo que Dios quería hacer en la vida de esas personas? Así que ellos creyeron también de la misma manera que hemos creído nosotros, porque eran personas que buscaban a Dios. Ahora piensen en esta pregunta: ¿por qué Cornelio buscaba a Dios siendo un gentil? Cornelio parece haber sido un prosélito. Un prosélito era una persona que tenía cierta simpatía hacia el judaísmo y hacia la ley de Moisés, y se sentía atraído hacia allá y probablemente estaba acercándose para formar parte del judaísmo. Pero al parecer esto no le solucionaba su inquietud espiritual, porque Cornelio seguramente percibió que el judaísmo como religión no le ayudaba a encontrar las respuestas que su alma buscaba. Lo menos que Cornelio estaría dispuesto era a continuar escuchando que le dijeran: tú eres bueno, o tú puedes ser bueno si obedeces la ley, cuando Cornelio sabía que no era así. Por eso Cornelio volvió sus ojos hacia la naciente iglesia de Cristo. Pero con todo y eso, Cornelio era considerado la persona más improbable para convertirse a Cristo. Eso pensaba Pedro, por lo menos. Por eso, cuando Dios mandó a Pedro a ir a la casa de Cornelio, Pedro le dijo: Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Pedro estaba diciendo: yo nunca he entrado en la casa de un inmundo. Y cuando Pedro llegó a la puerta de la casa de Cornelio, lo primero que le dijo fue: tú sabes lo inmundo que es para un judío entrar en la casa de un gentil. Pero con todo y eso, Cornelio estaba buscando acceder a la iglesia. Cornelio estaba acercándose a la iglesia. Esto nos hace ver que el alma humana frecuentemente necesita sanidad. La
El alma humana necesita consolación. Muchas personas vienen a la iglesia buscando una alternativa de vida mejor. Muchas personas vienen a la iglesia buscando paz. Muchas personas vienen a la iglesia buscando sanidad para su alma. Y esa sanidad o esa paz comienza cuando se puede acceder a un ámbito donde se es aceptado. No llegar a donde están, entre comillas, los buenos, sino donde están los que se han arrepentido. Donde están aquellos que pueden decir, mira, yo tengo una historia que contar, yo tengo una experiencia que compartir, yo era así y así y así, yo vivía de esta y esta forma, pero un día Cristo me rescató de allá y me ha puesto aquí en la iglesia y me ha dado una perspectiva de vida inmensamente mejor. Yo no siempre he sido lo que ahora parezco ser. Tengo en realidad una historia que compartir. Saben, hermanos, es allí donde comienza la sanidad del alma. Cuando nosotros nos encontramos con personas que en alguna forma tienen una historia que contar y una experiencia en Cristo con respecto a su pasado, con respecto a sus estilos de vida anteriores o con respecto a su propio encuentro con Jesús. Y cuando yo encuentro a alguien que tiene una historia así, parecida a la mía, entonces comienzo a darme cuenta que formo parte de una comunidad que me acepta y me recibe como soy. Y eso solo es posible. Esa aceptación mutua solo es posible en el marco del amor de Cristo. Yo me preguntaba en estos días, bueno, siempre me lo he preguntado hace tiempo, ¿por qué no ha funcionado el proceso de paz en Colombia? Al menos desde mi punto de vista me parece que eso no ha funcionado mucho como lo habían anunciado. ¿Por qué no ha funcionado el proceso de paz en Colombia? ¿Saben, hermanos? Simple y sencillamente porque hay un grupo de personas sin Dios. Hay un grupo de personas sin Dios que buscan reconciliarse. Y hay personas que buscan, o hay personas que si bien creen en Dios, pero no tienen a Cristo Jesús, no tienen al Cristo vivo en su corazón y buscan reconciliarse con personas que no tienen a Dios. Eso es absolutamente imposible. Por esa razón nadie pide perdón. ¿A quién han escuchado ustedes que con lágrimas en sus ojos y con el corazón en la mano se haya presentado en público diciendo: yo estaba equivocado, yo soy un criminal, yo secuestré, yo maté, yo soy acusado o soy culpable de masacres o de narcotráfico o de insertar niños en las tropas de los movimientos insurgentes? Yo soy culpable, yo me declaro culpable, yo pido perdón. No, nadie pide perdón. Y por esa razón, mientras nadie pida perdón, tampoco nadie perdona. Pablo nos dice que lo que había de mover a los gentiles a recibir a los judíos como sus hermanos en la fe, era el amor de Cristo en sus corazones. Nosotros podríamos resumir estos versículos 17 al 19 diciendo: lo único que había de mover a los gentiles a recibir a los judíos era, primero, una actitud impulsada por el Espíritu Santo. Segundo, la realidad de Cristo en el corazón. Y tercero, la convicción de que el amor de Cristo lo abraza todo. Hay sanidad, hay consolación, hay restauración,
Hay reposición allí donde permitimos que Jesús nos abrace. Todos nosotros estamos aquí y formamos parte de la iglesia porque un día Jesús nos abrazó. ¿Sí o no, hermanos? Un día Jesús nos abrazó y experimentamos su amor, su perdón y su gracia. Y nosotros fuimos abrazados por Jesús para poder abrazarnos los unos a los otros. Quizás muchos años atrás, ninguno de nosotros se imaginó ni le pasó por la cabeza llegar a formar parte de una comunidad donde en algún momento nunca nos conocimos siquiera los unos a los otros. Pero hoy estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos queridos, Jesús nos abrazó para que podamos abrazar, para que podamos recibir, para que podamos experimentar qué tan ancho, qué tan largo, qué tan profundo y qué tan alto es el amor de Cristo. Porque tan ancho, tan largo, tan profundo y tan alto como es el amor de Cristo son sus brazos para albergar a todos los que vienen a Él. Decirle a alguien, continúa en tus pecados y aún así puedes formar parte de la iglesia, eso es un terrible error. Pero decirle a alguien, si tú quieres que Dios te perdone, Dios te ama, pero si quieres que Dios te perdone, debes arrepentirte, reconocer tus pecados y dejar que Jesús te abrace. Y nosotros mismos como iglesia debemos ser un ejemplo en abrazar a todo aquel que viene a Cristo Jesús. Déjenme terminar diciendo, el papel de la iglesia en realidad, a la luz de lo que Pablo dice aquí en Efesios 3, el papel de la iglesia es un papel catalítico. Una palabra rara esa, ¿cierto? Catalítico. Pero catalítico es un término que tiene que ver en cierta forma con la química y se refiere a algún tipo de elemento o agente químico que al ser unido con otro produce una reacción o produce un cambio sustancial. Una catálisis es producir un cambio por medio de algo que produce ese cambio. La iglesia tiene un papel catalítico en la sociedad. La iglesia tiene que ser un factor de cambio en la sociedad. Tiene que continuar siendo un factor de cambio. Aunque a muchos no les parezca, aunque muchos no estén de acuerdo, pero la tarea, la misión de la iglesia es ser un factor de cambio. Allí, en el amor de Cristo se disuelven las diferencias, se disuelven las divisiones, las enemistades y los pecados. Así que es el amor, o mejor, el abrazo del profundo amor de Cristo a todo aquel que viene a Él en un sincero arrepentimiento lo que hace que las personas cambien. Y si las personas cambian, la sociedad cambia. Nosotros debemos seguir siendo ese agente de Dios que Él quiere seguir usando para seguir haciendo cambios en nuestra sociedad. Que el Señor nos ayude a ser el abrazo de Cristo para aquellos que vienen a Él. Amén, hermanos. Dios bueno, cuán grande es tu nombre, Señor. A ti sea, Padre, toda la honra y la gloria y la alabanza. Gracias te damos, Dios, por este tiempo tan especial, por este tiempo de alabanza, de cantar, de exaltar tu nombre. Pero también por este tiempo en el que podemos meditar en tu palabra. Hay tanto quizás que queda por decir, o por explicar, o por aclarar. Pero Padre, gracias porque si bien acá en el tiempo del que disponemos, podemos, Señor Dios, sentar unas bases que hayan de llevarnos a cada uno a una más profunda reflexión en lo que tu palabra nos enseña, nos muestra acerca de tu voluntad y lo que nos señala como aquello
a lo que hemos sido llamados como hijos tuyos y como iglesia. Señor, gracias por lo que encontramos en este capítulo 3 de Efesios. Sí, es maravilloso ver allí que la iglesia es el profundo abrazo del amor de Dios. Haz de esta iglesia, primera de Bucaramanga, primera iglesia bautista de Bucaramanga, haz de esta iglesia, Señor, tus brazos. Haz de esta iglesia tus brazos. Haz de esta iglesia tus brazos que abrazan, que aman, que aceptan, que reciben, que consuelan, que escuchan, que acompañan, que confortan, que levantan a otros. Haz de esta iglesia, Señor, tus pies, que igual va y predica y proclama tu palabra y tu evangelio tal como tú nos lo has revelado en Cristo Jesús. Siempre teniendo presente que el evangelio y el llamado al arrepentimiento y a la salvación es para todos, sin que nosotros, como dijera el apóstol Pedro también en su momento, yo reconozco que Dios no hace acepción de personas. Sí, el evangelio es para todos. Así que encamina, Padre, a tu iglesia cada vez más en cumplir con esta misión, con toda responsabilidad, donde quiera que cada uno de nosotros nos encontremos. Padre, a ti sea la gloria y la honra y la alabanza, y que tu palabra fructifique en nuestros corazones y nos lleves y nos guardes en paz en este resto del día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.